Tenga usted muy buen día. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta transmisión de Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero placer poder platicar una semana más con usted acerca de las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Y como solemos hacerlo en este su programa, nos gusta hacerlo siempre desde el principio, desde, por supuesto, el fundamento que nos da el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle que en relación precisamente al calendario y las celebraciones que registra este mismo calendario hebreo, estamos a las puertas de una celebración que, aunque si bien es cierto, no es una celebración que está constituida dentro del libro de Levíticos, capítulo 23, sí es una celebración bíblica. ¿Dónde la encontramos? Pues en el fabuloso libro de Esther. ¿Y cómo se llama? Pues se llama Purim. Y es una celebración que en el entendimiento hebreo se dice que tiene relación con las suertes, pero déjeme decirle que nada tiene que ver con lo que nosotros en Occidente entendemos como suerte. Así que déjeme primero ponerlo un poquito en el contexto y contarle que este es un libro verdaderamente impresionante. Si usted quiere maravillarse de las cosas que Dios hace desde otras bambalinas, déjeme decirle que este libro, el libro de Esther, es el libro indicado para encontrar esos códigos ocultos, encontrar esa riqueza, pero sobre todo encontrar la soberanía de Dios y el cuidado que Él prometió cuando estableció un pacto con el pueblo de Israel. Así, para ponerlo muy rápidamente en contexto de lo que estamos hablando, déjeme hacer una breve reseña de este maravilloso libro. Y es que, efectivamente, a la usanza de los mejores libros de bestsellers, hay una heroína y hay un héroe. Y hay una trama maléfica que pretende acabar con la existencia del pueblo del libro, el pueblo de Israel. Hay, por cierto, un malvado que recibe el nombre de Amán y que contra todas las apuestas quiere ir en contra de este pueblo que está cimentado justamente en las Escrituras, en la Biblia. Así que, como le contaba a usted, esta historia trata de una jovencita. En hebreo su nombre es Adasa, que quiere decir mirto, y tiene una relación, por supuesto, con fragancia, pero que en el libro se registra con el nombre de Esther, derivado del nombre de Astarte. Esto es la diosa cananea. Y usted dirá, ¿cómo es posible que la protagonista de este maravilloso libro tenga justamente su nombre derivado de una diosa cananea? Pues no queda así. Déjeme contarle que además su tío, que era su benefactor, su padre putativo, porque pues se desconoce el paradero de los padres de Esther, se dice que era huérfana, pues justamente su tío también tiene un nombre que se deriva de la deidad cananea de Marduk, y esto es Mardoqueo. ¿Y sabe usted? Esta es el primer atisbo, la primera figura que Dios nos muestra en estas maravillosas narrativas de cómo Dios se burla de sus enemigos. Déjeme además contarle que este libro está escrito de cierta manera que nosotros en el español no lo perdemos, pero es muy picante en su forma de escribir. Dios, como le repito, por medio de esta escritura, se burla francamente y de frente de todos sus enemigos. Así que el pueblo de Israel pareciera que no tiene una respuesta directa de Dios, porque además es importante señalar que el nombre de Dios en este libro no aparece escrito directamente. Pero si usted
me hace el favor de su compañía la semana entrante, estaremos platicando de esos códigos en donde encontraremos el nombre de Dios oculto en algunos versos, por supuesto, de esta maravillosa historia. Así que vea usted, Amán quiere matar a Esther, a su tío y a todo el pueblo de Israel. ¿La razón? Venga y se la muestro. Vamos por favor al capítulo 3 en el verso 8 y dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Así que, si usted se da cuenta, el problema era que el pueblo de Israel guardaba Torá. Y sí, efectivamente, Amán, el consejero del rey, tal y como lo hemos leído, el rey Asuero, que por cierto, déjeme decirle que es descendiente directo, probablemente bisnieto de Ciro el Grande, y el rey Asuero gobernó Persia entre los años 485 y 465. Así que los libros de la historia también datan, es decir, los libros de la historia secular también nos cuentan y, por supuesto, testifican acerca de esta hermosa historia bíblica. Pero la trama, déjeme contarle que es lo que los judíos bien llaman Maaseh Avot Siman Levanim. Y esto en hebreo, traducido al español, quiere decir los sucesos que les ocurrieron a los padres son ni más ni menos que señales para los hijos. Es decir, todo lo que fue, será y volverá a ser, dice la palabra. Así que esta historia del libro de Esther es ni más ni menos que Maaseh Avot Siman Levanim, incluso para lo que estamos viendo en el tiempo presente. Como bien le decía al principio de esta transmisión, esta historia al final tiene un término feliz, muy feliz para el pueblo de Israel. Y es que sí, efectivamente Dios le da la victoria a su pueblo de una manera que ni en las mejores historias de Hollywood usted podrá encontrar algo como esto. Y yo lo exhorto a que pueda leer estos 10 capítulos que están llenos de emoción, amor, trama, misterio y, por supuesto, una victoria apoteósica de nuestro Dios. Así que allá al final del capítulo 10 se nos expresa la grandeza de Mardoqueo y se nos cuenta cómo fue puesto como segundo después del rey Asuero. Pero un capítulo antes se nos cuenta cómo termina esta historia y la festividad de Purim. Así que sabemos que estamos del lado correcto cuando estamos del lado del gran Dios de Israel, por supuesto. Pero quiero hacerle a usted un paralelismo con lo que está sucediendo actualmente. Y es que, tal y como hemos dicho, a la caída del lunes 2 de marzo, es decir, ya en pocos días, se comienza la festividad de Purim. Esta festividad que, por supuesto, recuerda este gran éxito obtenido porque Dios tenía su mano sobre el pueblo de Israel. Pero cuando vemos el mundo actual y nos damos cuenta que justamente Irán, que déjeme decirle que el 11 de febrero de 1979 cambió su nombre de Persia, tal y como aparece en el libro de Esther y muchos otros libros de la Escritura, cambió entonces su nombre a República Islámica de Irán, y fue entonces cuando el objeto o el objetivo fundamental de esta república es exterminar a Israel, y estos son los sucesos que estamos viendo hasta el día de hoy. ¿La razón?
pues llama la atención porque no son colindantes, no comparten fronteras. Tampoco han habido guerras anteriores. No hay una cuestión de, ¿qué le puedo decir yo?, de intereses económicos. Así que si usted lo busca a nivel secular, si usted busca la razón por la cual Irán ha ofrecido en múltiples ocasiones acabar, exterminar al pueblo de Israel, pues francamente no las encontrará. Pero si nos pasamos al plano espiritual, déjeme decirle que es evidente esta razón. Y es que, como fue ayer y como es hoy, la guerra es del enemigo brutal de Israel, Amalek, que está registrado en Éxodo capítulo 17 y que atacó de manera cobarde a Israel por la retaguardia, atacando primero a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Así que vemos que ese odio es un odio gratuito, tal y como lo conocen los judíos. Un odio solamente por existir. Pero si nos vamos a las raíces de ese odio, Dios mismo le dice al pueblo de Israel que Amalek levantó su mano en contra del trono de Dios. Y esto, al estudiar un poquito más la Biblia, sabemos que la Merkabá o el trono de Dios es justamente su pueblo. Pero ¿qué relación hay entonces entre Amán y Amalek? Pues déjeme contarle que Amán, el malévolo personaje de esta historia de Esther que pretende el exterminio del pueblo de Israel, es justamente descendiente de Amalek. Pero sucede una cosa muy curiosa. ¿Recuerda usted quién es el líder actual de la República Islámica de Irán? Pues nada más y nada menos que Jamenei. Así se pronuncia en hebreo, Jamenei. ¿Y sabe usted que tiene exactamente las mismas letras que el nombre de Amán? Así que la conexión no puede ser más que directa. Justamente estos días hemos estado escuchando de guerras y rumores de guerras. Que si Estados Unidos, que está aliado con Israel, va a atacar a Irán, que si es Irán quien va a atacar a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Usted seguramente lo ha visto y lo ha seguido en las redes sociales. La información terrible que nos viene de un pueblo que como pueblo, como tal, es amigo de Israel. Porque déjeme contarle que allá, en los anales de la historia, se registra, tal y como lo registró en la estatua de Nabucodonosor, que cuando este pueblo, el pueblo persa, llegó a dominar al pueblo de Israel, después del exilio de Babilonia, las relaciones fueron muy empáticas. Debemos de recordar que incluso el libro de Isaías, y es profesamente en el capítulo 45, Dios le deja un mensaje a Ciro. Le estoy hablando de probablemente el bisabuelo de este rey. Es verdaderamente impresionante cómo en ese momento hubieron relaciones cordiales y no se prohibió ni el culto. Es más, recuerda usted que es justamente bajo el dominio de Ciro cuando se da la orden para que puedan salir a los judíos a reedificar nuevamente Jerusalén y el templo. Y esto debe de llamarnos poderosamente la atención, porque los rumores, incluso creo que la semana pasada, Benjamín Netanyahu fue a ver una maqueta acerca de la reconstrucción del tercer templo. Y si a usted le parece sorprendente que Amán tenga que ver con Jamenei, déjeme contarle además que Mardoqueo, uno de los héroes de esta historia, es de la tribu benjaminita. Y sí, efectivamente, usted ya debe de haber hecho la conexión con Benjamín Netanyahu. Efectivamente, aunque Netanyahu no es descendiente de Benjamín,
pues su nombre lo dice todo. Y sí, en ambos ha recaído esta responsabilidad de cuidar al pueblo de Israel, como usted lo ha estado siguiendo en las noticias a través de los últimos años. Efectivamente, la figura, ni más ni menos que de Mardoqueo, podría ajustarse perfectamente con la de Benjamín Netanyahu. Pero usted me preguntará entonces, ¿qué pasa con la reina Esther, que es la heroína de esta maravillosa historia? Pues bien, déjeme decirle que a lo mejor, de la misma manera que la reina Esther estaba oculta, porque su nombre además proviene del verbo en hebreo que significa ocultar, ella permaneció oculta, y si usted ha leído esta maravillosa historia se dará cuenta que es Mardoqueo quien le dice que guarde silencio acerca de su identidad, que llegue al palacio y que se sujete a todas aquellas indicaciones para que el rey Asuero, Ahasverosh, pueda escogerla como la reina de su imperio. Así que a lo mejor el Mossad tiene una carta bajo la manga y probablemente tiene alguna muchacha cuya identidad no es revelada y que está haciendo un trabajo importante para la subsistencia del pueblo de Israel. Pero nos falta entonces un personaje por demás importante. Efectivamente, el rey Ahasverosh o el rey Asuero. Déjeme decirle que en el principio de este libro, en el capítulo 1, verso 1, dice: y aconteció en los días de Asuero, en hebreo Ahasverosh, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Shusha, o Susa, o Shushan, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Vea usted a dónde vamos, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto y del palacio real, y todo el pueblo que había en Shushan, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de porfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro. Imagínese usted la cantidad de gente que estaba invitada a estas fiestas. Vea el derroche que se hacía en estas celebraciones. Y dice: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Y continúa leyendo. ¿Por qué le leí esto? Pues usted ve que el rey Ahasverosh hace una fiesta grandiosa de 180 días en donde invita a todos sus oficiales, a todos sus cortesanos, y déjeme contarle que además la reina Vasti, que en ese momento era su esposa, su primera esposa, y que además cabe decir que era descendiente de Nabucodonosor, tiene una fiesta con las mujeres, porque aparte de celebrar a los hombres y aparte de celebrar a las mujeres, en el interior del palacio. Así que, como diríamos en buen chapín, los reyes estaban tirando la casa por la ventana.
Pero ¿cuál es la razón para que tanta riqueza sea expuesta y tanto poder sea expuesto? Pues déjeme decirle que esto indudablemente obedece a justamente hacer ver tanto a los propios como a los externos las capacidades militares, económicas y de poder del rey. Así que nos faltaba alguien en esta historia que podríamos tipificar en pleno siglo XXI, en el año 2026, y déjeme decirle que, con todo respeto, esta figura podríamos encontrar la tipificación de esta figura en ni más ni menos que el señor presidente de los Estados Unidos de América. Recordará usted cómo ha bombardeado diversos países en África. Además, vimos lo que sucedió en Venezuela, cómo ha tratado al gobierno colombiano, al gobierno de México, cómo se quiere apropiar del Golfo de México, en fin, si usted hace un listado de todo lo que este gobierno ha hecho, me refiero al gobierno de Estados Unidos, podríamos estar entonces encontrando todos los personajes de esta historia. Y tal como le dije a usted, Maaseh Avot, Simán Lebanim. Porque ¿sabe usted a la final quién es el vencedor? Por supuesto, el único Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por supuesto su pueblo, el pueblo de Israel, con quien él firmó un pacto, y déjeme decirle, un pacto de sangre, porque murió en la cruz, también por ese pueblo. Así que estamos viendo de frente repetirse esta historia y el mover, el motivo, el móvil vuelve a ser el mismo. El pueblo de Israel es el pueblo del libro, el pueblo que gracias a la sabiduría de Dios, a la disciplina de Dios, a la entrega de Dios, ha dictado formas de conducta. Y déjeme decirle que si usted estudia en la historia secular, encontrará precisamente que todo el establecimiento de las reglas morales y éticas del mundo entero, ni más ni menos que tienen sus raíces en los pueblos semíticos y especialmente en el pueblo de Israel. Así que esta semana lo voy a dejar con estas inquietudes, pero por favor, la semana entrante no se olvide que tenemos un compromiso para poder encontrar esos códigos ocultos del nombre de Dios y cómo Dios, por supuesto, sale triunfante y hace triunfar a su pueblo desde detrás de bambalinas. Este es uno de los 2 libros en los cuales no se registra de manera literal el nombre de Dios, pero por supuesto, Dios está en completa soberanía, escondido, viendo cómo toda esta historia toma forma. Y déjeme decirle que de la misma manera que hoy estamos viendo otra réplica de este simán o de esta señal, de la misma manera, allá a finales de la Segunda Guerra, sucedieron hechos que dieron vida nuevamente a esta historia. Por mi parte, no me queda más que desearle una muy feliz tarde, muchísimas bendiciones y nuestro agradecimiento porque siempre usted amablemente nos deja entrar a su hogar y para nosotros es un verdadero gusto saber de usted y de sus comentarios, así que todos ellos son muy bienvenidos. Le dejamos el deseo por la mejor de las tardes y por supuesto nuestra exhortación para que no se vaya, sino que se quede en la mejor de las compañías, por supuesto, en la compañía de Vea Canal. Nos vemos la semana entrante, misma hora, mismo canal, por supuesto, Gotitas de Miel. Que el Señor le bendiga.